Bueno, y aquí estamos, última emisión del programa Alta Praxis de este año y bueno, queremos cerrar con a todo trapo lo vamos a cerrar este año con una entrevista eh, a quien consideramos la referente máxima en este momento para nosotros de la psicología social pichoniana, eh, Ana Quiroga. eh, y vamos a meternos directamente a la entrevista y la saludamos a Ana. Estamos acá también con Nahuel Valesi y Luis Gesell. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Encantados y muy contentos de tenerte. bueno, muy bien, espero que podamos tener una linda charla, siempre se ha dado así, así que les agradezco, justamente participar en un momento de cierre de año, ¿no? Ujú. El que hay tantas cosas para pensar, no sé cuántas para elucidar, porque o tener mucha claridad, porque son muchas, son simultáneas, pero creo que podemos trabajar juntos, pensar juntos, ¿no? Ajá. Esa es la idea. Tenemos un montón para charlar. Hay muchas cosas. Calculo que no se va a agotar en esta charla todo lo que tenemos. Yo estaba pensando la idea de sostén de la escuela, ¿no? Es decir, la escuela, desde que yo la conozco, desde el momento que se fundó en el 67, eh, tiene un sostén que trasciende las personas, ¿no? El sostén central de la escuela es un proyecto, de desarrollo de una concepción psicológica puesto al servicio, en principio, en ese desarrollo teórico, práctico, en el campo de la salud mental, y además una idea al servicio de quién, ¿no? Es decir, una psicología para quién, particularmente en un momento que había una gran conmoción en el campo de la salud mental, afortunadamente, que dejó muchas huellas, y por otro lado había un elitismo también muy grande en quienes eran los destinatarios del pensamiento psicológico. Extraño, porque por otro lado era un hecho que siempre se señalaba y que lo señalaba mucho Quillón, era el nivel de conocimiento psicológico que está en la sabiduría popular nuestra, ¿no? En el diálogo aparece aún hoy, pero era asombroso hace 40 años, ¿no? El nivel de conocimiento que impregnada la cultura de gente de distintos estratos sociales. Es decir, aún en las familias más pobres, más carenciadas, la idea de que un problema de aprendizaje implicaba a las familias no era algo extraño, era inquietante, obviamente, pero, pero no era algo que rechazaba de plano, ¿no? Había yo diría un aire interpretativo, una comprensión de distintas dimensiones de los hechos y que una de las dimensiones es la dimensión psicológica, ¿no? Así que, bueno, volviendo a lo que es el sostén, ese sostén teórico, metodológico de hacer, eh, no es un sostén que pueda desarrollarse en realidad. Ni lo hizo Pichón, eh, mucho menos
hice yo. Evidentemente no fue fácil ser la persona que continuó al frente de la escuela que había una decisión, había una gran diferencia de muchas cosas, desde la formación, desde lo generacional. Yo me sentía muy acompañada por la confianza de Pillón y de la preparación que él hizo de mí en relación a esa continuidad, pero esa continuidad pudo darse porque conté con la solidaridad, con el compromiso de muchas personas que estuvieron a mi lado desde la psicología social, por ejemplo, desde la Escuela de Buenos Aires en ese momento, desde la gente de Tucumán, que estaba pasando una situación difícil porque yo muere en el 77, pero a pesar de lo adverso, del contexto, hubo mucha cuestión alrededor de la defensa y el desarrollo de la escuela. Hubo cuestiones formidables desde el punto de vista de que, por ejemplo, en algún momento yo recibí una amenaza firmada por las 3A, firmada, por las 3A, y había como un grupo de gente que estaba siempre alrededor mío cuidándome. Después, una amenaza a Pillón en el 71. Lo mío fue en el 75, lo de Pillón fue en el 76, 76 también, una cosa de cuidado, de solidaridad, de unión, muy lejos del fragmento que existe hoy, porque, por ejemplo, todos conocemos, por lo menos supongo que se conoce las polémicas de Pillón sobre el psicoanálisis y sus controversias con la profesión psicoanalítica, pero cuando se dio ese proceso, que no lo tocó solo a él, sino a psicoanálisis en general también, hubo un movimiento así de cuestiones y de defensa, ¿no? Entonces, pero volviendo a ese periodo de desarrollo, a ese eje alrededor del cual se fue desarrollando la escuela, o que es la columna vertebral de la escuela, bueno, fuimos atravesando no solo momentos adversos, sino también momentos muy brillantes, muy gratificantes, y sobre todo una diversidad de fenómenos sumamente convocantes para ser comprendidos, para desarrollar teoría, para desarrollar prácticas. Por ejemplo, en un principio estuvimos focalizados, fíjense que la amenaza primera, la primera, vino de forma inmediata a una carta que escribimos en este momento, Pillón y yo, y Pillón no había podido ir a la escuela, la leí yo, advirtiendo a los sectores que estaban en la escuela, sectores medios, de desarrollo intelectual, con inquietudes izquierda, algunos, otros están viviendo al peronista, otros no, pero como tratando de poner, de hacer visible eso era que se estaba, si bien era un gobierno enormemente criticable, estábamos siendo muy manipulados en una opinión, en una estrategia que iba a ser la base del consenso de nuestro sector
peligro y de un enorme daño, ¿no? Así lo decíamos, lo tomábamos algunos ejemplos que incluso habíamos vivido, y bueno, hubo eso fue lo primero que en relación a ese momento tuvimos en cuenta, ¿no? Era cómo se estaba manipulando la opinión pública, cómo se continuó manipulando. Después, bueno, nos comprometimos seriamente con la problemática de los derechos humanos y del padecimiento social que se estaba dando en ese momento, de las distintas formas de encubrimiento, de discriminación, de todas las formas, todos los mensajes amenazantes, aterradores, los hechos absolutamente terribles por vivir. Después, y bueno, nos acercamos en la medida de lo posible a los organismos, a los derechos humanos. Tuvimos muchísima presión para cerrar la escuela. Y fue muy fuerte, a mí me conmovió, me admiró, porque quizás está mal de salud, murió en el 27, su absoluta decisión de no dar un paso atrás, y además en un contexto, ¿no? y de no ceder en nuestro derecho por supuesto que en nuestro derecho a la palabra, a la enseñanza, al pensar, ¿no? A la grupalidad que estaba bajo sospecha, que nosotros estuvimos bajo sospecha y bajo amenaza un montón de años, pero la verdad que fue muy interesante porque la estrategia del miedo, la estrategia del humor, de asustar, hizo que muchísimas instituciones de salud mental que habían participado, claro, algunos tenían personas muy comprometidas, como Paulovsky, como Beckerman, que sí habían tenido que retirar, pero se generó como una situación de pánico y empezaron, lo que se estimuló fue la autoestima. Cuando apareció alguna línea de autoestima en la escuela, bueno, quizá fue la tierra, que se dijo no de ninguna manera, yo me paro en la puerta, no voy a permitir que nadie pretenda, obvio desde adentro, si venía la policía no sé qué pasaba, pero que pretenda la propuesta era más que loca, porque era continuar enseñando, porque los alumnos querían seguir. Y un grupito de coordinadores, de profesores, se atemorizó, pero la mayoría también de quienes trabajamos en la escuela también queríamos seguir. Y entonces la propuesta era que cada uno hiciera su trabajo con un grupo en su casa. Y la verdad es que esta es justamente lo más peligroso que podía existir en ese momento. Bueno, anécdotas muchas. No, continuamos, pasó, fue un momento de pánico y además una cosa muy interesante es que quizás que manejaba bastante la tecnología de la psicología social americana, dijo, acá hay que estudiar de dónde viene el rumor. Porque el rumor de que estábamos presos, que habían cerrado la escuela, etcétera, era permanente. Y empezamos a estudiar de dónde venía, quién te lo dijo, qué, cómo, qué se hizo. Y resulta que en ningún caso venía de un centro de poder, sino de otros grupos que no sé cómo y por qué manejaban esa información. Pero sabemos que hay mucho pensado sobre la articulación entre el miedo, el deseo y el rumor, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo a una vez que ya estaba instalado
el padecimiento de la desaparición, del terror, de la angustia y del aparente adormecimiento o consenso de un sector de la población. Bueno, seguimos trabajando hacia donde iba y bueno, nos fuimos teniendo las instituciones. Bueno, fue muy importante nuestra participación en la guerra de Malvinas, donde trabajamos con la población, particularmente la población de gente, porque hubo una demanda hacia nosotros que venía realmente de cada escuela, que registraba desde su rol de dirección de una institución educativa el caos que había y donde aparecía como lo visible que las maestras se fijaban de que las cosas que dibujaban los chicos, que eran bastante terroríficas, y que además se caían al suelo y se golpeaban mucho, etc. Entonces, bueno, nosotros armamos un dispositivo, un montón de escuelas nos pidieron, que en realidad que descubrimos que necesitaban más necesitados de ayuda eran los docentes, porque los chicos se expresaban con ansiedad, estaban contraídos por eso, porque vivían en casa, en todas partes de esta situación, y bueno, pudimos trabajar con los docentes, hicimos algunas reuniones, no solo íbamos a las instituciones, trabajamos con otras instituciones, ahora se me ha ido la cabeza, pero una de las que decía era la Escuela de Técnicas Corporales y la Escuela de Psicomotricidad. Y allí hicimos un trabajo con los docentes que pudieron hablar de situaciones muy penosas que estaban atravesando como personas, algunas con familiares enfrente y otros teniendo que sostener una normativa que era cada uno lo suyo, defendiendo lo nuestro, pero donde no se iba a hablar, no se iba a poner en cuestión nada, pero a la vez, bueno, después tuvimos algunas intervenciones en la ciudad de Roca. Bueno, fue un momento donde la escuela que había estado como insistiendo en ese periodo hizo una gran expansión en la vida comunitaria. Bueno, por otro lado, en el campo de las instituciones de salud mental empezamos a las que habíamos quedado, las que habíamos resistido, empezamos a tejer lazos, bueno, fueron apareciendo otras nuevas, etcétera, ya en el periodo de la caída de la dictadura y el dificilísimo acceso a una situación democrática, fue muy importante el poder, fue importante, necesario y muy posible el sostener nuestro marco teórico y desarrollarlo. Fue también muy importante el reconocimiento que la escuela tenía en el campo de la salud mental, de las instituciones en salud mental, por la coherencia de haberse mantenido, de no haber cerrado, porque a nosotros nos habían acusado de todo públicamente, etc. Pero a la vez evaluando hasta dónde se podía llegar. No fue una actitud suicida, fue una actitud caminando por el borde, digamos, pero había autores que se explicaban pero no se les nombraban, ¿no? Obviamente. Claro. Ese tipo de cosas. Me acuerdo de un docente
que citaba Mao y decía en el libro gordo de Pepe. Sí. Entonces, pero lo importante que fue después, ya estoy hablando del principio de los 60, bueno, 83, 84, 85, en el 85 hicimos un congreso de instituciones grupalistas y empezamos a trabajar en forma estable durante más de 10 años las instituciones grupalistas que coincidíamos en determinadas líneas de lo que era la experimental y fue un momento extraordinario de producción, de encuentro, de creatividad, de reparación enorme, enorme. Y todo eso continuó hasta que se empezó hasta comienzos de los 90, en realidad lo último que hicimos fue un congreso internacional, fuimos sede del Congreso Internacional de Grupos, la escuela fue integrante del comité científico de esta institución, que es muy importante, de la máxima organización al campo de la grupalidad, pero empezamos a tener conflictos internos y externos, porque hablo de la época del 90, estoy hablando de la irrupción del neoliberalismo, del nuevo orden mundial, de las líneas modernas, y eso generaron un gran debate interno y externo, donde en algún momento dado nosotros quedamos como atrasados, como los representantes de los viejos, de los que no entendíamos que el mundo había cambiado. Y eso fue... Ana, pensaba lo siguiente, ¿no? En todo este recorrido que nos has hecho, estos primeros momentos donde la escuela funcionó como un lugar, no sé cómo decir, un lugar de refugio, de resistencia, un lugar para pensar la realidad, cómo luego en los 80 se convierte, esto florece, ¿no? En la importancia de sostener en momentos que parecen oscuros, sostener estos lugares, estos espacios y pensar para que luego en el mismo proceso después haya un florecimiento y haya una base sobre la que construir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la escuela hubiera cerrado? La importancia de haber sostenido en la escuela a toda costa. Sí, yo creo que ese fue uno de nuestros mayores aciertos. Esto era coherente con... Esta es la esencia del proyecto, de no aflojar, no bajar los brazos. Y la verdad que fue también una lectura, porque nosotros sabíamos, no éramos los únicos que sabíamos eso, ¿no? Que la situación social de ese momento no era igual a la de hoy. Y de niveles había miedo, había antagonismo, pero no había el nivel de fragmentación ni individualismo que existe hoy. Entonces, los lazos solidarios estaban en riesgo, estaban amenazados, estaban bajo sospecha, ¿no? Porque además, si uno veía un grupo, podía denunciar el grupo, ¿no? Como algo que podía ser, un grupo que daba teatro podía estar en realidad preparando una bomba, ¿no? Había también, por supuesto que había quienes creían y repetían en algo andaría, ¿no? Pero había muchos que ofrecían que retaban, y además había otra cosa que se anhelaba profundamente recuperar un contacto con el otro, la recuperación de la grupalidad. Para nosotros hemos vivido situaciones que visto desde hoy parecen locas, pero
había gente que hacía, cuando se abrieron más las puertas, y fue el 83, 84, 85, pero antes yo también, gente que hacía 3 días de cola para subir a la escuela. Eso era, pero la escuela también tenía una limitación de espacio. Era como una especie de locura, ¿no? Donde uno podía ver el anhelo de reencontrar, es decir, el refugio, como vos decías, fue en un momento donde, donde uno no sabía dónde ponerse, ¿no? Y sentía tanto perdido y se sentía tan a merced que buscaba un espacio para continuar pensando. Pero después ese refugio se amplió en sus objetivos. Era reencontrarse, repensar lo sucedido y en gran medida reparar lo sucedido. Entonces ahí también fue un momento de trabajo sobre el tema de los derechos humanos. Seguimos mucho de eso hasta que, bueno, como les decía, la década de 90, ya la segunda, 92, 93, ya estábamos viviendo otro mundo, otra vez un momento de fragmentación, ahí el individualismo, el fin de la historia, el fin del trabajo, y ahí aparece una nueva problemática que en gran medida con algunas nuevas formas está presente hoy. Ana, quería que se nos vaya este relato tuyo que decís que en el marco del desarrollo de la escuela, con un desarrollo muy importante en los 80, cuando empezamos a principios de los 90 se empieza un debate muy importante que es por la oficialización del título, ¿no? De psicología social, que costó tanta lucha, tanto trabajo, tanto pensar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo podés compartir? Sí, fue un proceso hubo mucha controversia porque el tema de la oficialización era anterior. Por ejemplo, me acuerdo que justamente en el 73 nos ofrecieron la incorporación de la escuela a la Universidad de Luján, ¿no? 73-74. Comentándolo con Enrique, usted me dijo, mira, esto va a faltar enterarse en cualquier momento. No veo la persistencia de este proceso de apertura, de renovación de la educación, etcétera. Ya la situación de crisis política era clara. Entonces, me parece que lo mejor es que nos mantengamos. Una institución era bastante tenía una formación que, si se quiere, puede estar en los antecedentes del psicoanálisis, que siempre se desarrolló durante mucho tiempo por fuera de las instituciones estatales. Claro. Porque además lo que pensaba era que era muy difícil mantener la línea de formación, el trabajo discutivo, etcétera, que nosotros nos proponemos meter ese proyecto dentro del sistema educativo. Y yo creo que esa contradicción sigue desarrollándose, porque cada 2 por 3 nosotros tenemos que adaptarnos a normas que son ajenas, extrañas a lo que es un proceso de formación, ¿no? Son procesos de aprendizaje, el trabajo de la subjetividad, el trabajo de la actitud psicológica, etc. ¿Cómo se mete en un programa que tiene que tener tantas horas de esto, tantas horas de aquello, tal tema, que se tienen que unificar todos los programas? Yo me acuerdo porque Paulo Freire
en una de las visitas que hice, que es una muy particular, que estuvo en la escuela, donde presentó Pedagogía de la Esperanza, él había ya pasado por la experiencia de ser el ministro de Educación en San Pablo, ¿no? Y entonces le preguntaban, él dijo que no podía haber tenido una mirada tan crítica sobre el sistema educativo que cuando le proponían hacer algo no pudiera echar atrás. Entonces se metió en la aventura. Entonces después decía, lo que hay que hacer en estos casos, con todo el desarrollo que se dio, bueno, con lo que fue la reforma educativa, ¿no? Que se dio en el mundo, pegó en nosotros, que vino mucho de España, también lo pegó en Brasil, en todas partes. Él dijo un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Sí, bárbaro, pero no es tan fácil, ¿eh? Mantener el pie dentro y el pie afuera. Se tiran Sí, sin el duda. pie para adentro y a veces poder correr un poco más. Hay algo que lamentablemente sí, que es a mi juicio lo más revolucionario de Pichón, ¿no? Hay algo que es aquel punto de quiebre donde él cerró la escuela de psiquiatría social destinada a psiquiatras, porque empezaban a entrar los psicólogos. Y él dijo que él quería una institución abierta a todo aquel que le interesaba en su policía. Era un momento de auge de inquietudes, de auge político. La gente que asistía a la escuela en el año 66 tenía formación psicológica sorprendente, política sorprendente, y eran muchos. Estaba en ese bullicio de la sociedad argentina que estaba ligada a todo lo que se estaba dando en Latinoamérica, a la Revolución Cubana, al cuestionamiento, al marco francés, a todo lo que se estaba dando en el mundo, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, abierto a todo aquel que necesite, pero no tenía que ser necesariamente un intelectual. Sí, vinieron muchos que eran intelectuales, vinieron otros que no lo eran. Y el tan mencionado y que por suerte oigo de nuevo, oigo de nuevo esa frase, de escuela me cambió la vida, ¿no? La idea no era cambiarle la vida a la gente, sino poder llegar a hacer eso de sujeto situado, ¿no? El que se comprende a sí mismo, el que comprende el contexto del que es parte, del que es actor, el que lo incluye. Y yo creo que lo que son casi eslogans en la escuela, como la mirada crítica, como el nuevo posicionamiento, etc., ese es el hecho. Y yo pienso que ese hecho, bueno, en este momento está acotado a quienes tienen las condiciones formales para inscribirse en la escuela. Pero bueno, esto me parece que el mundo retrocedió mucho en ese aspecto y nosotros también. Porque para mí es todavía una herida abierta, pero a la vez fue una condición de supervivencia. Si nosotros no nos incluíamos en una carrera oficial, la escuela, como escuela no formal, hubiera desaparecido, particularmente en ese periodo, ¿no? Bueno, ahí claramente la posibilidad de leer la situación y lo que estaba pasando permitió que la escuela
con un pie adentro y un pie afuera pudiera continuar con su proyecto. Claro, claro. Lo que pasa es que a veces cuando vos trabajás en una institución que trata de organizarse de forma coherente con ciertas ideas centrales, con ese proyecto sostén, de pronto sentís el peso de otro poder, que no es tu poder, que no es tu decisión, es una decisión que te impone, porque vos ves cómo hacer para no quebrar tu proyecto, ¿no? Si no, Claro. si no se dice cuando tenías miedo que te maten, ¿cómo te la arreglás? ¿Cómo tenés que hacer algo para mantener el eje en que el proyecto se sostiene? Creo que lo hacemos, pero es un costo permanente, una negociación permanente, un ir y venir, que por supuesto si estuviéramos en otro mundo, pero no lo estamos. Claro. La verdad es esa. Sí, es un poco adaptación activa, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, yo hablando del crecimiento de la escuela y la importancia que tuvo después el desarrollo de la corriente pichoniana a nivel nacional, yo quería preguntar, Tana, sobre el desarrollo de las escuelas, ¿no? Porque, a ver si no me equivoco, en los tiempos de Pichón fundó con vos la de Tucumán, la de Buenos Aires, creo que Bauleo estuvo encomendado al grupo de Montevideo, pero después vos tuviste la responsabilidad, con la llegada de la democracia, de fundar el resto de las escuelas en Santa Fe, volver a abrir la de Tucumán, todo el país. ¿Cómo fue el encuentro con esas realidades distintas? En realidad fue siempre impulsado desde Pichón la idea de conocer a todo aquel que le interese, no era solo centrado en Buenos Aires. Si bien Pichón era un porteño por adopción, a que pensar que se había criado en una provincia, ¿no? Claro. Atravesando además cualquier cantidad de fronteras europeas, etc. Había habido inicial que me tengo a la historia, sería un periodo que había, yo tuve mucha influencia en Rosario en algún momento, y había un grupo de psiquiatras rosarinos que venían a la escuela de Buenos Aires, a la escuela de psiquiatría, y en algún momento se armó algo como una pequeña grupo que era una escuela, ¿no? Muy circulante pero que no tenía una verdadera estructura. Era un grupo de gente que hacía atención psicológica, que supervisaba en Buenos Aires y que estudiaba acá y tenía algunos alumnos en Rosario, ya que no todo el mundo podía buscar, eran además estudiantes más jóvenes, etc. Lo que marca una historia dentro de la línea y del concepto de psicología social es lo que ocurre con Tucumán. Porque Tucumán expresa, ¿no? Cuando ya conocía a Tucumán, pero cuando es convocado al Congreso de Cardiología en Tucumán en el año 66, yo tengo tantos años que me hago lío con las décadas, en el 66, estábamos en la dictadura de Onganía, el cierre de los incendios, y toda una gran revolución de la vida de los tucumanos, de la cotidianidad tucumana, una crisis tremenda, que dejó sin trabajo
en situación de exilio, de migración, a miles y miles de personas, pero había una juventud ligada a la universidad en parte, pero no solo a la universidad, que se había articulado también con gremios muy combativos, como el gremio de las copias, como el gremio de que trabajaban en el sistema, ¿no? Y era una discusión permanente donde además se habían dado movimientos muy fuertes, situaciones de represión también. Y a Pichona resultó, él viajó, porque está invitado, fue con Chávez y fue con Bonafé. Eran como las figuras no cardiológicas, no de la cardiología, pero Sí, sin duda. bueno, y él tuvo, por supuesto, mucha convocatoria de parte de un sector importante de estudiantes y de otras personas. No estaban estudiando psicología ni medicina, pero que se acercaron y que estaban profundamente conmovidas por su realidad. Y a él eso le atrajo enormemente, hizo una articulación para empezar a viajar con regularidad, me incluyo al año siguiente en esa carrera, y se fundó la Escuela de Tucumán. Y la Escuela de Tucumán fue un baluarte de gente pensante, inquieta, y un baluarte que, si bien nosotros ya ahí Pisón estaba elaborando su idea de cerrar la escuela de psiquiatría, que no era que era abstinente de pensar la realidad, porque tenía un perfil de posgrado. Entonces, en lo de Tucumán es que se da esa apertura, Pisón la ve ya en marcha, y bueno, refuerza su interés de hacer algo mucho más ligado a lo interdisciplinario, no solo la interdisciplina, sino la heterogeneidad, que es lo que va a tener como rasgo la Escuela de Buenos Aires y la Escuela de Tucumán. Siempre peleamos con los tucumanos acerca de cuándo nació, quién nació primero, pero la verdad que yo tenía la idea, lo pudo ver como posible en ese todavía pequeño grupo tucumano, pero en ese fervor de esa gente que necesitaba instrumentos para entender el día a día de su crisis, y además no solo de su crisis personal, sino de la crisis de los que estaban formados en psicología, en psiquiatría, en su campo de trabajo, los que trabajaban en oficinas o en negocios o comercios, etcétera, que era vivir en una economía devastada súbitamente con todos los efectos que se tuvieron, ¿no? Entonces creo que eso fue un elemento, un detonante muy conmocionante, muy disparador de ideas, y eso después pudo, al mismo tiempo, se concretó en un programa y en la propuesta que ya venía gestándose de abrir en Buenos Aires, que fue una apuesta muy grande, porque la apuesta fue cerrar algo que tenía un nivel para abrir algo que era algo muy diferente y muy, podemos decir, revolucionario, coherente. Yo creo que eso es lo más coherente de la propuesta de Pisón, como lo dije recién. Y bueno, entonces, eso fue Tucumán, que después tuvo un destino complicado, porque hubo desapariciones y hubo cerrar escuelas, y quedó
personas que venían desde distintos lugares a estudiar a la Escuela de Buenos Aires cuando se aflojó el tema de la dictadura, cuando ya la represión, no era que paraban a la gente y le revisaban los programas, lo que tenía escrito en los papeles, etcétera, etcétera, lo que pasaba, lo que fuimos estimulando fue que en el Gran Buenos Aires, que era de donde venía mucha de la gente, se empezaron a crear escuelas locales que estaban ligadas a la nuestra, pero que eran autónomas a la vez. Porque escuela nunca tuvo sucursales, como algunas veces, algunas personas dicen que era sucursales de escuela. No, estudiaste con gente que se formó en escuela, ¿no? Y así, bueno, fascinar, en el cine, en la plaza, y a la vez había empezado a formar en Mendoza, con el tiempo y se fue abriendo en distintos lugares del país. Tuvimos un acceso primero de formación en grupos en varios lugares de la Patagonia, que luego se convertían en escuelas también. Y allí bueno, Rosario y Santa Fe. Rosario en realidad fue la primera que se, a medio Tucumán, la primera que pasado un año de la muerte de Tizón, los rosarinos toman contacto conmigo y empieza a aceptarse, que hacemos unas experiencias acumulativas, empieza a aceptarse de Samuel Libre, que está en tres escuelas, está la escuela de Santa Fe, Paraná también. Entonces hubo todo un movimiento de escuelas, todo un movimiento que nosotros llamamos corriente tizoniana, y en la que quiero además incluir un nivel de trabajo que a nosotros nos pone muy orgullosos de haberlo podido hacer, y que es la maestría de psicología social, que es un posgrado, bueno, cuarto nivel, abrimos en el 22 y cerramos el año pasado, con muchísimas, algunos de ustedes pensó que fue muy importante, ya lo había hecho, porque tiene relación en cátedra, pero llegar a un nivel de posgrado de pensamiento de persona ha sido una cosa muy importante. Todo esto forma hoy una línea donde el intercambio y el sostén recíproco es fundamental. Yo creo que ese sostén que ustedes también lo adhirieron fue fundamental en el periodo de la pandemia, ¿no? De poder hacer un encuentro entre nosotros y una interpretación de lo que respecto de lo de Cromañón, fue también un impulso semejante en intensidad a lo que fue Malvinas, es decir, por supuesto que he vivido acá en la ciudad de Buenos Aires, los primeros pasos de este impulso ya no estaba en Buenos Aires, y a fin de año, pero inmediatamente una convocatoria, porque no hubo de tantos lados para acercarse y poder ofrecer y aprender las múltiples formas de sostén y de acompañamiento a ese dolor que era el de los familiares, el dolor de los compañeros, de los amigos, de los que se murieron, el dolor de tantos jóvenes que se identificaron en todos estos muertos y con toda esa expresión de maltrato, de descuido,
no valoración de la vida, ¿no? Por eso a mí me interesa justo señalar que si bien pareció que había un aprendizaje social, yo veo muchas señales de que esto está cayendo en el olvido, ¿no? Y bueno, por supuesto que para nosotros el trabajar con los familiares y con los sobrevivientes es muy importante, y fue así también una experiencia reparatoria. No he visto la serie, no consigo, no consigo que me haga pata, porque hay mucha gente que le produce angustia mirar esa serie, por más que está enfocada en cierto lugar, pero bueno, Cromañón fue un indicador fue En el 2004. el 4. Este 30 de diciembre se cumplen 30 años, 20 años. Era un momento de caos, ¿no? Estábamos una expresión más del caos que estábamos viviendo. Ustedes saben de genocidio, sí, claro, porque había un nivel de fragmentación, desorganización social, insignificancia. Ya veníamos de ese, sí. Yo te confieso, Ana, que a mí me cuesta mucho también ver la serie. Pertenezco un poco a esa generación, ¿no? Claro. Y soy nacido y criado aquí en Buenos Aires, y fue un hecho que me atravesó muy, muy directamente y me sensibiliza mucho cuando vi que salió la serie, que tiene algo de ficcional por lo que estuve leyendo. De cualquier manera, me cuesta mucho tomar coraje para verla. Es algo que es fuerte. Creo que es algo que se da en muchas personas de tu generación o de otra, pero que también es cierto que así como ese hecho espantoso, ese genocidio, se dio en un momento de desorganización social, de crueldad, de ruptura, de armonía, ¿no? Porque estábamos saliendo del 2001, no había pasado, no era que las cosas se hubieran arreglado mágicamente y que hubiera habido elecciones en el 2003, sino que todo ese daño estaba presente. Y yo creo que es un momento también de mucha hipersensibilidad social, que si quieren ahora podemos hablar de lo que pasa, ¿no? Donde el contacto, que yo creo que hay un nivel de padecimiento cotidiano, de agobio frente a una multiplicidad de estímulos hostiles, al menos, permanentes, somos como bombardeados, ¿no? Por lo que ocurre acá, por lo que ocurre en otros lugares del mundo. Hay mucha gente que no tolera nada más. ¿A cuántos oímos que no quieren saber noticias, que no quieren ver más nada, porque su dolor es suficiente? Piensan que encerrándose logran algún tipo de refugio, es decir, encerrándose, regalándose de la realidad. Esto se llama adaptación pasiva. Es una burla, ¿no? Yo no te lo digo en la serie, sino porque la tolerancia a la ha bajado mucho el umbral de tolerancia a la frustración, al dolor, a la agresión. Oímos hoy día permanentemente una palabra que hace unos meses aparecía como un concepto
entre fisiológico y psicológico, que era el de la crueldad, y hoy es una idea y una palabra que aparece permanentemente para referirse a esto en nuestra vida cotidiana. Es un daño psicológico. Nosotros estamos asistiendo, no es para hacer terrorismo, estamos asistiendo a una situación de reducción de daño psicológico, de creciente malestar, del que se busca alternativas, pero la negación de la realidad o el aislamiento, y además en un momento de muchos rasgos de lo cotidiano conducen al aislamiento, ¿no? A no abrir las fronteras del yo, a cerrarse el otro, que es justamente el peor de los caminos, ¿no? El más riesgoso de los caminos. Pero por otro lado, también se advierte un movimiento contrario. Tengo momentos de frustración, pero acá hay que tener en cuenta, uno se pregunta, ¿cómo es posible, ya dejando a nuestro país, a nuestra circunstancia política, que una tan grande cantidad de personas haya elegido a alguien que tiene como símbolo una de las cosas más agresivas que existen, que es una motosierra? Y entonces, para pensar, esto es algo para pensar las causas, para poder pensar sin tanta emocionalidad y sin tanta indignación, poder ponerse en el lugar de qué es lo que conduce a esto, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de la frustración, tenemos que hablar del desamparo, tenemos que hablar de algo que está muy manejado, penosamente muy bien manejado, que es el resentimiento. Ustedes quieren ver un caso muy clásico de cómo se maneja el resentimiento en una población. Pensemos en la relación que ahora descendió, porque el año pasado era permanente, lo que la gente, sobre todo la gente trabajadora, decide los planeros, ¿no? Porque el mensaje social es un mensaje de descartabilidad, de insignificancia, que vos no valés nada, no mereces nada. Y entonces esto genera sufrimiento, pero a la vez nos va poniendo en un lugar de resentimiento, porque uno se siente excluido y a la vez ve a otro como privilegiado, aunque no sea esa la realidad. Y entonces eso manejó mucho, es realmente como un veneno, realmente, ¿no? Cómo fue sembrando o orientando la indignación, el odio, el desprecio, la búsqueda de venganza. Y entonces, ¿cómo se incrementó la agresión? Es decir, la frustración genera agresión, genera ira, ¿no? Sí, el otro día escuchaba, Ana, que decían que cuando alguien se enoja, a veces, en algunos enojos, detrás de los enojos o de esa violencia que se produce cuando uno se enoja, a veces hay detrás de ese enojo tristeza. Y bueno, tristeza, frustración o desamparo, creo que quizás puedan conformar una tríada que
derivó en este enojo, esto violento que quizás este personaje que hoy está como presidente de la nación haya hecho conexión con la sociedad, ¿no? A través del enojo, pero que ese enojo en realidad conectó con una tristeza y un desamparo, ¿no? Sí, en Que la realidad sociedad. la bronca, el enojo Mm. y la tristeza son las caras de una misma moneda. En la clínica eso aparece muy claramente, ¿no? A veces la tristeza visible esconde un enojo y a veces el enojo esconde una tristeza y una pérdida que no se hace visible. Yo creo que Milei como figura identificatoria de alguien muy enojado, no es muy enojado, da la impresión de que disfruta, que tiene goce con el daño que inflige, habla de alguien que ha sido, que es y que se siente, que mueve en su corazón maltratado, entonces responde con un odio y una violencia. ¿Sí? El tema es qué nos está pasando, cómo estamos viviendo de mal, qué nivel de frustración, qué condiciones tiene nuestra cotidianidad para que seamos sujetos tan pasibles de identificarnos con la violencia. No es mayoritario. Yo creo que sería ser muy simplista pensar que la gente votó mayoritariamente por resentimiento. Veamos el tema del resentimiento, veamos el tema del odio, veamos la frustración y veamos también la realidad que generó esa frustración, ¿no? Y de cómo sistemáticamente las necesidades de las personas pasan a un segundo, tercero o ultimísimo plano, ¿no? Y se va destrozando la esperanza. También la Ajá, esperanza que cada tanto reaparece. ajá. Veníamos tratando en los últimos programas, un poco yo venía insistiendo con el concepto de sentido de propósito, con esto de tener un proyecto, de que es necesario tener ese proyecto, ese sentido, y que quizás el otro día justamente fui a una presentación de un libro y una persona dijo, tengo la sensación de que estamos viviendo en un experimento, de que somos parte de un experimento y necesito encontrar la salida, necesito encontrar la puerta de salida de este experimento. Y me pareció una metáfora eh, excelente para describir, ¿no? El momento, eh, una necesidad como de encontrar algo a través de lo cual salir, ¿no? Y quizás este proyecto, concepto tan importante para la psicología social, eh, esté por ahí, ¿no? La cuestión, esto de encontrar algo, un sentido, ¿no? Un para qué. Sí, sobre todo que el experimento es un proyecto de otros, pero no nos olvidemos que existe una minoría cada vez más concentrada, que cada vez necesita más aplicar las clavijas y desarmar los derechos logrados y desamparar, dejar el desamparo a la gente, porque cada vez se va haciendo más sabio el deseo de la riqueza y la concentración de la riqueza. Es decir, estamos ante la emergencia de pensamientos rígidos, autoritarios, exigentes, de la misoginia, del racismo, etc. ¿No? ¿Cómo encontrar
un proyecto, en cómo hacer un proyecto cuando todo parece que tienen, ya no es un viento en contra, parece casi un huracán en contra, ¿no? Porque hay pequeños emergentes que lo vamos sumando aquí, allá, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, acá, en distintas partes. ¿Qué hay detrás de esa propuesta? ¿Qué hay detrás de los que adhieren a esa propuesta buscando un proyecto de una salida para no desechar a quienes pueden ser nuestros pares y que en este momento están viendo otro por otro lado? Y sí, si nosotros no nos unimos en un proyecto, no vamos a poder salir. Y ahí hay un tema importante que es claro que desde hace 2 años a mí me preocupa que es como bueno, más tiempo, pero así que se dice hace 2 años, que movimientos, por ejemplo, un movimiento que es la ola verde, movimientos de la lucha por los derechos humanos, movimientos en relación a la raza, movimientos de distinto tipo que buscan una salida y no terminan de entender que hay otros que buscan, es decir, que a pesar de la diferencia, se está buscando una salida, y esa salida hay que construirla, es decir, hay como una especie de purismo, ¿no? de los propios, del propio proyecto. Si eso es así, no lo dice solo, creo que lo dijo Bertrand Russell hace poco. Vamos muertos. Entonces esa articulación bueno, yo creo que muchos problemas que ha tenido la izquierda es que el pensamiento progresista a veces ha caído en ese supuesto purismo de este es el proyecto clínico, este es el objetivo, no hago alianza, ¿no? Cuando es imposible confrontar con una fuerza tan poderosa sin alianza. Les agradezco el registro porque me estaba muy cansada porque bueno, no estoy en las mejores condiciones. Los resfríos no son graves, pero son medio devastadores. Así que les agradezco mucho la oportunidad de charla, que la he disfrutado. No sé si estoy muy ordenada o desordenada, pero bueno, he podido compartir partes que a veces no comento, ¿no? Se agradece, Ana. Bueno, que les pasa muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.